Un gusto, qué alegría volver a estar con ustedes, apreciados hermanos, amigos que nos ven en tantos lugares de Colombia y del mundo. Un abrazo para ustedes, que Dios guarde sus vidas, guarde sus familias y bienvenido a nuestro espacio de Lecciones de Esperanza, donde cada oportunidad que nos podemos encontrar por la gracia de Dios, disfrutamos de un tópico nuevo de riqueza de la Biblia que viene para nosotros, para convertirse en salvación para nosotros, pero también con la posibilidad de que esa salvación, de que esa bendición pueda llegar a muchísimos más. Así que bienvenidos a este lindo espacio que Dios nos regala. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos siempre, a todos ustedes que nos escuchan, algunos desde la radio, otros nos ven a través de la televisión. Y para el espacio de hoy, para la temática de hoy, tenemos un invitado que Dios nos ha regalado, que será de grande bendición para todos nosotros. Les hablo a ustedes del pastor Germán Alférez. Pastor Alférez, gracias por acompañarnos. Qué gusto. Gracias, Pastor Moreno, por la invitación. Y aquí estamos para ser usados por el Espíritu Santo. Así es, usted lo dijo claro. Estamos aquí para ser instrumentos de Dios, ¿verdad? Sí, Señor, para usados eso estamos. por el Espíritu Santo. Por si alguno de ustedes no conoce a nuestro invitado especial, yo les voy a contar un poquitito acerca de él. El pastor Germán Alférez es una persona que hoy en día goza de, llamamos, el buen retiro, ¿cierto? No tiene que cumplir un horario como pastor, pero sigue siendo pastor. De hecho, por eso está aquí y la labor del pastor nunca para, ¿no? Así es. Terminamos como la época laboral o el tema de un contrato con la iglesia, pero la vocación nos acompaña por la vida. Sí. El pastor Germán Félix finalizó su periodo como activo laboralmente con 40 años de ministerio, 40, ¿verdad? sí, 40 años. Y en esos 40 años de ministerio, el pastor Alférez sirvió en la Asociación del Acto Magdalena, que su sede en Bogotá. Fue también, estuvo aquí en la Unión Colombiana del Norte y luego de eso trabajó en la Asociación Centro Occidental. Correcto. 40 años de servicio y usted lo ve bien cuidado, bien conservado y muy feliz porque Dios le regaló una linda compañera que es la hermana Esperanza Salinas, a quien saludamos en este momento. Y pues Dios les ha bendecido grandemente en muchos aspectos, pero creo que las más grandes bendiciones, pastor, han sido esos dos hijos, ¿no? Mucho, una bendición muy grande, sí. Harvey y Mauricio. Harvey y Mauricio, sí, señor. A quienes si nos ven también les saludamos, sé que están en diferentes lugares también del mundo, están en diferentes países, así que un abrazo para ustedes. Pastor, ahí el tópico que estaremos como tocando hoy está enmarcado en un título que dice, porque ¿qué nación grande hay? Y está dentro de una pregunta. Y me llama la atención que si algo busca el ser humano es grandeza hoy. Sí. ¿Cierto? Y por eso gente hace cosas indebidas, hace daño a otros por buscar sobresalir y entonces ganar lo que ellos llaman la grandeza. Pero vamos a estar analizando durante este tópico algo interesante, que es la grandeza a los ojos de Dios no es igual. Muy importante. Y que si también queremos ser grandes, no hay nada de malo porque Dios dice que quiere que seamos cabeza, ¿cierto? Y no cola, que seamos ejemplo de cosas buenas, seamos un pueblo de bendición a otros. Pero Dios tiene el secreto para eso, para que nos vaya bien, todo está en Dios. Y hay un texto que se nos ha invitado, se nos invita a que reflexionemos, ¿no? A que lo analicemos y está en Deuteronomio capítulo 4, versículo 8. Allí nos dice, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios como estos? Como toda la ley que yo pongo hoy delante de todos vosotros, y pues está hablando allí Dios a su pueblo. Así que, pastor, hablemos un poquitico del preámbulo. Este comienza allí en el libro de Deuteronomio capítulo 4. Sí, los primeros 3 capítulos diríamos que fue modo historia. Moisés se está dirigiendo a la nueva generación que va a entrar a Canaán. Y él lo que enfatiza es el gran amor de Dios. Él lo repite una y otra vez. Le dice, por ejemplo, aquí en Deuteronomio 4:37. Él amó a los antepasados de ustedes y escogió a sus descendientes, liberándolos de Egipto por medio de su gran poder. Es el gran amor que enfatiza también el profeta Jeremías en 29:11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Ese Dios que los rescata,
que tomó la iniciativa de sacarlos de la esclavitud, ahora les dice una y otra vez, yo los amo. Y con sus hechos lo está demostrando. Decía Maquiavelo en su libro El Príncipe, que un líder, un gobernante, debe dominar, debe imponerse, debe crear miedo entre la gente para que así lo obedezcan, lo respeten, no vayan a sublevarse. Pero aquí el líder del pueblo de Israel es un Dios que infunde amor porque da las evidencias de que los ama una y otra vez. O sea que con eso, pastor, esa primera parte, como usted menciona, es una parte de la historia del amor de Dios hacia su pueblo, ¿cierto? Allí, recordándoles, mostrándoles, y no solamente con palabras, allí resalta los hechos, ¿cierto? Como la manera tangible en que Israel había comprobado, había visto. Yo no sé, apreciado hermano, amigo que nos está viendo en este momento, nos escucha, ¿cuántas veces no has visto en tu vida la intervención de Dios? Te invito a que pienses en eso, ¿verdad? Que de manera tácita, de manera clara, el Señor te ha mostrado que ha intervenido en tu vida, que se ha ocupado de esa lucha, de esa dificultad, de esa enfermedad, de ese problema, y ha hecho algo maravilloso. Y eso algo maravilloso son muchas cosas. A veces es la sanidad, pero a veces dar la fuerza para enfrentar el problema, claro, ¿cierto? Y seguir adelante luchando a pesar de las situaciones que nos puedan rodear a nosotros también. Mirando entonces ese tema, pastor, vemos que en esta introducción, en ese preámbulo, esa primera parte es historia, ¿cierto? Moisés recordándole al pueblo cómo de manera práctica, de manera muy puntual, con hechos, Dios había demostrado su amor por el pueblo. Y luego viene a otra partecita, pero en esa parte de lo que Dios ha hecho, yo creo que Dios ha hecho mucho en su vida, en su largo ministerio lo ha hecho en mí, y sé que muy seguramente quienes nos ven y nos escuchan también pueden decir que de manera especial han visto la intervención de Dios en su vida, en su familia, en su trabajo, en algún área de su vida, que le recuerda que Dios nunca lo ha dejado solo, que no son solo palabras, sino que Dios es un Dios de acciones también en nuestra vida. Pero luego de recordarles esos hechos, arranca una nueva parte. Aparece una frase, ¿cierto? Que esa frase es, ahora pues, escucha. Ahora pues, o sea, después de esto, presten atención a lo que viene, porque es muy importante. Dios les ama a ellos, pero ahora viene una parte importante de ellos hacia Dios. Nosotros, dice la Biblia, que le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nos amó primero, ¿verdad? ¿Cómo analizar ese texto allí, pastor, de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19? O sea, perfecto, pastor. Volviendo al texto de Deuteronomio 4:1, ahora pues, con base a lo que ya han visto, la intervención de Dios en la historia, el amor que les ha mostrado, una y otra vez, les dice Deuteronomio 4:1, ahora pues, Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Oye pues, es lo que encontramos en la Shemá, como usted dijo, pastor, lo había notado, Deuteronomio 6, 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Qué está diciendo Dios? Mire, así como yo los amo, yo espero que ustedes correspondan a ese amor. Y un amor que debe generarse con base a la confianza, a los hechos que Dios les ha revelado. Es como, voy a darle una ilustración, pastor. Digamos que yo estoy en el aeropuerto, voy a viajar a Miami. Estoy ahí en la sala de espera y aparece usted corriendo con un paquete en la mano. Y me dice, pastor, por favor, me lleva este paquete. Allá en el aeropuerto de Miami se lo recibe. Pues yo lo conozco a usted con mucho gusto. Ni siquiera le pregunto qué hay dentro de él. Pero si viene un desconocido y me entrega un paquete, yo nunca lo voy a recibir. ¿Eso qué nos muestra? Que realmente el amor se basa sobre la base de la confianza, y la confianza se genera a través de la amistad, del compañerismo, el hablarse, y eso es lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel.
se ha relacionado con Él, le ha demostrado con hechos. Usted mencionaba en esa parte del compañerismo, son las acciones, ¿no? El compartir. Sí. O sea, cuando yo aprendo a confiar en alguien, o cómo hemos confiado de pronto nosotros en un amigo, en un familiar, en el esposo, cuando hemos visto que con hechos respaldan sus palabras. Entonces, cierto, eso nos va, dijo, no, es que fulanito hizo esto por mí, ¿cómo no voy a confiar ahora en esto? Entonces, así como Dios lo ha mostrado con hechos su amor, ahora Dios les dice, ahora pues guarden mis mandamientos para que vivan. Vean la relación que hay entre guardar los mandamientos y vivir una vida plena. Vivir una vida plena, y no solamente una vida buena, abundante, sino que también aquí en Deuteronomio 10:13 nos dice lo siguiente. Una palabra que nos gusta. Sí, y que cumpla sus mandamientos y leyes para que les vaya bien. Mire, aquí hay, es la ley de causa y efecto, de acción y reacción. Tú me amas, guarde mis mandamientos que son para tu bien. Entonces vas a vivir una vida abundante y próspera. Estamos a puertas de entrar ya prácticamente al fin de año. Y las frases o las palabras que más se mencionan en la radio y entre las personas es que tenga feliz año, salud y prosperidad. Pero eso no se consigue así en el vacío, no cae así como, no. Que yo quiero y pum, sí, me cayó. cae. No, eso obedece a la ley de causa y efecto. Si tú amas realmente a Dios, guardas sus mandamientos, promesa de Dios bien clara, mi hermano que me escucha, es que vas a vivir mejor, una vida más abundante, plena, una realización de tus proyectos y algo importante, prosperidad. Ahí está. Prosperidad, pastor, y eso me hace acordar de algo. A ver. Creo que es uno de los primeros textos que me enseñaron a mí, mi papá me ayudó a memorizar y aquí ha quedado guardado. Salmo capítulo 1. Versículos 1 al 4. Eso. Y aparece esa misma palabra, porque tiene que ver con cuidado, con bendición, con prosperidad. Dice, bienaventurado, comienza el Salmo capítulo 1. El varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, está su delicia. Dice, la primera parte dice bienaventurado, bienaventurado, o sea, feliz, dichoso. Sí. Pero ¿quién? El que, como menciona allí el versículo que acabé de mencionar, nos dice, porque en la ley de Jehová está su delicia. Si no estoy mal, es el versículo 3, el versículo 4. Sí. ¿Cierto, pastor? Porque, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El resultado, la causa, ahora el efecto, serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, hay una fórmula, ¿cierto? La fórmula entonces del éxito y la prosperidad aquí está. Es obediencia basada en el amor a Dios, más la bendición de Dios, igual prosperidad. Pero no es una prosperidad más para que esfuerzo, usted haga... ¿no? Obediencia más bendición divina, más el esfuerzo humano. Y ahí... Exacto, pero no es que Dios le va a llenar ese lago de prosperidad para usted, que usted lo disfrute, sino para que usted esas bendiciones las comparta con los demás, que era el plan que Dios tenía con Israel, bendecirlo para que fuera bendición para los demás. Y ahí entra algo bien importante, pastor, que la Biblia es clara y enfatiza mucho, el no añadir. O sea, dice que es el que medita en la ley del Señor, pero el ser humano desde la historia, desde muchos años atrás, ha tratado de cambiar esas cosas con buenos argumentos, tal vez con buenas intenciones, y vamos añadiéndole o quitándole, ¿no? Diciendo, no me parece esto, yo creo que esto es bueno. Pero, ¿qué advertencia se nos hace y qué importante encontramos, pastor, sobre este tópico? O sea, ¿en qué radica el pacto que se nos da allí en Deuteronomio capítulo 4, versículos 12 al 13? Pastor, volviendo a lo que el Señor le dijo a su pueblo en Deuteronomio 4, 12 al 13. Oye, Israel, guarda los decretos, los mandamientos que yo te doy. Le dice en el verso 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Entonces, Dios estaba haciendo un pacto con su pueblo. Él se compromete a cumplir eso que está diciendo. Si es condicional. Si el pueblo cumple, la bendición llega. La bendición llega. Entonces, uno pregunta, bueno, yo quiero entrar en ese pacto. ¿Dónde está ese pacto?
¿Cuál es ese pacto? Mire, la Biblia lo dice todo. Deuteronomio 4:13. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Entonces, ¿dónde está ese pacto que Dios ha hecho con su pueblo? Los 10 mandamientos. ¿Y qué dice de ellos? A ese pacto usted no le debe añadir ni quitar. Porque dice Jeremías 32:40, y haré con ellos pacto eterno. Y aquí me gustaría ver la relación que hay entre la ley, el pacto y el evangelio. El evangelio tiene una característica, mis hermanos, que también es eterno. Aquí Apocalipsis 14:6 al 8 nos dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, subrayo eso, evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Noten ustedes que aquí se habla del evangelio eterno. Hablamos del pacto eterno allá en Jeremías 32. Quiere decir que ley, pacto y evangelio son eternos. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio son las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Luego la ley también son buenas nuevas. El diablo se ha encargado de meter en la gente la idea de que la ley es un yugo, que eso era para el pueblo de Israel, que eso es algo caduco, que eso ya fue al caneco de la basura. No, es eterna, es eterna, o sea, es para siempre. A ella no se le puede quitar ni añadir. Y mire que ahí en ese mensaje del evangelio eterno que aparece en Apocalipsis 14:12, se hace un énfasis especial a temer y a adorar al Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Específicamente se está refiriendo al cuarto mandamiento de la ley de Dios, que nos habla de ese Dios que creó todas las cosas y ordena que el sábado sea el día de guardar. Mire que en Apocalipsis 22:18 yo leo lo siguiente: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hermano, no podemos quitar de ese pacto, que es la ley de Dios, una coma, una tilde, porque usted, si lo hace, va a ser borrado del libro de la vida y va a perder su derecho a la ciudad de Dios. Entonces, encontramos que San Pablo nos explica cuál es la función de la ley. Muchas personas están confundidas con esto de la ley, pero la ley tiene una función, y cuando no entendemos esa función, cometemos un error teológico muy grande y desvirtuamos el carácter de Dios. ¿Cuál es la función de la ley de Dios? Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cuál es la función de la ley? Mostrarnos qué es el pecado, que conozcamos el pecado. No dice que la ley nos va a salvar, no. Nos muestra el pecado y nos lleva a Jesús para que nos salve. Por eso en 1 de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y basta que quebrantemos un solo mandamiento, ¿no? Dice Santiago capítulo 2, verso 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Algunos dicen que Jesús vino a cambiar la ley de Dios, a abrogarla. Pero ¿qué dice Jesús? No penséis, eso está en Mateo capítulo 5, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos
muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será grande en el reino de los cielos. Vea, pastor, el diablo ha sido muy astuto. No fue Jesús es el que cambió la ley, el que echó por tierra ese pacto. Es el enemigo de Dios. Daniel, en su profecía, en el capítulo 7, verso 25, dice acerca de ese personaje nefasto, un sistema que se ha levantado contra Dios y que se le conoce como el cuerno pequeño. Nos dice en Daniel 7, 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Daniel 7, 25. Entonces no fue Jesús el que cambió la ley, el que echó por tierra el sábado. Es ese poder político, religioso, que se le ha levantado contra Dios. Es el anticristo, Y aún más, el dragón, que es Satanás, persigue a esa iglesia que es fiel al pacto y guarda los mandamientos. Lo dice en Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Así es, pastor, me llama la atención esa palabra que menciona Daniel, intentará, tratará, o sea, no dice que lo va a lograr, buscará hacerlo. Y vemos que, aunque han sido muchos los esfuerzos, Dios mantiene su ley, mantiene sus mandamientos, y hay un pueblo, un remanente fiel, que los conserva y que los comparte y se vuelve ejemplo, ¿no?, para otros en esa fiel observancia de esos mandamientos sin cambiar nada. Parece que Moisés, como profeta que es también, miraba hacia el futuro cuando precisamente la ley de Dios iba a ser cambiada. Hoy lo vemos. Así es. Hoy lo vemos. Jesús también lo advirtió. Allá en San Marcos, capítulo 7, verso 13, nos dice, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces, la tradición ha ocupado el lugar de los mandamientos. Cuando uno mira los mandamientos en el catecismo de la Iglesia Católica, uno ve que el segundo mandamiento, que dice no hacer imágenes ni adorarlas, lo han quitado, la han borrado. ¿Qué ha pasado también con el cuarto mandamiento? En el catecismo dice guardar las fiestas. Santificar las fiestas. Y ha promovido una fiesta que es la del domingo. O sea, el domingo ha venido a reemplazar el sábado. De esta forma se ha cumplido la profecía de Moisés, la profecía de Jesús, la profecía de Daniel. Porque recordemos, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, sabe que le queda poco tiempo. Y él sabe que cuando la persona no entra en pacto con Dios, no obedece su ley, que es la base de ese pacto, entonces no puede recibir las bendiciones que ya hemos mencionado al principio, para que vivas y seas prosperado. Y vemos también, pastor, aquí un paralelo, así como Dios sacó a su pueblo, a los hijos de Israel, ¿no?, de Egipto, de ese momento de esclavitud, y los puso en libertad, solo por su gracia. Ellos no lo merecían, pero por amor a ellos los colocó en libertad y los salvó del poder que el enemigo los tenía allí oprimidos. Así, de esa misma manera, así como en su momento cuando sacrificaron el cordero y colocaban la sangre sobre los dinteles, ¿verdad? Y eran protegidos cuando pasaba el ángel, los que estaban con esa protección no sufrieron ningún daño, gracias a obedecer a lo que Dios había indicado. El pueblo salió libre de la esclavitud. De esa manera también Cristo, cuando fue inmolado, cuando entregó su vida por nosotros, nos llevó a la libertad, que el enemigo nos quería robar, que nos quería quitar. Y así como el pueblo de Israel fue guiado por Dios por ese tiempo, 40 años en el desierto, ¿verdad?, siendo protegido y guardado por Dios, mientras en esa señal de pacto, que era el plan de Dios, de fidelidad con Él, pues nosotros estamos hoy en ese proceso de peregrinaje y debemos guardar y observar esa ley. O sea, vemos cómo tuvo vigencia para ellos, pero esa vigencia es muy pertinente para nosotros como pueblo de Dios hoy en día también.
Y pues la persona que ha sido salvada solo tiene gratitud a Dios. Y en esa gratitud, ¿cómo la expresa? ¿Cómo la expresamos? Diciéndole, Señor, ¿qué quieres? Lo que tú me digas. O sea, Claro. si eso es lo que tú pides, eso es muy poco en comparación de todo lo que tú haces por mí. Somos salvos por la gracia, somos libertados por la gracia, pero ahora viene algo importante. Así como el pueblo fue libertado, fue guiado por Dios por el desierto, ahora viene al Sinaí y Dios le entrega la ley, hace ese pacto con ellos. ¿Ahora qué viene, pastor? Sí, enfatizo esa parte. El día cuando el Cordero murió y su sangre fue colocada en los dinteles de las puertas, en ese momento Israel quedó libre. Quedó libre por la sangre del Cordero. Esa sangre prefiguraba a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es quien nos redime de la esclavitud del pecado, nos saca de ese amo llamado Faraón. En este caso, el amo que nos aprisiona es Satanás. La sangre de Cristo Jesús. Hay poder, sin igual poder, en la sangre de Jesús, dice un himno tan hermoso, ¿cierto? Pero no termina todo, el plan de la redención ahí con la redención, la liberación. Dios lleva a ese pueblo redimido al Sinaí y hace pacto con ellos y les entrega los 10 mandamientos y les dice, yo quiero que ustedes sean un pueblo santo, un pueblo feliz, quiero que ustedes sean una bendición para todo el mundo. Y este es mi manual de funciones. Cuando usted entra a trabajar a una empresa, lo llama y le entregan su manual de funciones. ¿Qué se espera de usted? Los 10 mandamientos, en la síntesis de ese pacto que Dios está haciendo con su pueblo. Cuando yo compro un aparato, un electrodoméstico, junto con él me entregan el manual. El manual. Hace poco tuve un chasco, compré un electrodoméstico, poco costoso. Lo necesitaba instalar y busqué un técnico. Traté de buscar a alguien recomendado, pero esta persona no lo instaló correctamente. No le colocó todos los aparatos que debía haberle colocado y para colmo, al fijarlo en la pared, atravesó con el clavo los cables que entraban con la corriente. El resultado es que hizo un corto en la tarjeta y prácticamente eso se perdió el aparato. Lo perdí porque yo fui a reclamar la garantía y me dijeron, señor, por mala instalación usted perdió la garantía. No se siguieron las instrucciones. Y lo mismo pasa, el manual de funciones, es el pacto, la ley de Dios. Entonces, a través del fiel cumplimiento de ellos, vamos a funcionar bien, a operar bien. Y algo más, ¿qué pasa cuando nosotros no seguimos ese manual de funciones que Dios nos da, como lo hemos visto en Éxodo 20? ¿Qué pasa? Pues nos quejamos, le echamos la culpa a Dios y creemos que Él no nos quiere, que Dios está ausente, que nuestras oraciones no llegan a Él y finalmente nos rebelamos contra Él. Pero si vamos allá a la causa del asunto, vamos a encontrar que precisamente hemos estado fallando en nuestra fidelidad al pacto con Dios. Y pastor, mire que en ese proceso vemos que Moisés como historiador nos narra, eso es el plan de Dios, el deseo de Dios con su pueblo, pero también todo lo que sucedió en ese proceso. Y se nos menciona una situación que se dio en Baal Peor, un momento difícil para el pueblo a raíz de no tener en cuenta lo que estamos tocando aquí, de esa fidelidad a Dios, de esa observancia. ¿Cuál es ese evento y qué podemos aprender allí de eso, pastor? Sí, eso es lo que debe hacer todo predicador para hacer interesante su sermón. Intercalar ilustraciones, historias, como hacía Jesús, que usaba esas parábolas tomadas de la naturaleza, de ahí que sus enseñanzas quedaban para siempre grabadas en la mente de sus oyentes, porque cada vez que veían un grano que cae a la tierra, una oveja, todo esto, un pastor, todo relacionaba en la enseñanza de Jesús. Entonces, ahora Moisés va a ilustrar lo que sucede cuando no seguimos las instrucciones que Dios nos da en su santa ley. Está en Números 25, ¿no? En Números 25 muestra un traspiés muy grave que cometió el pueblo de Israel.
Resulta que había un profeta que andaba por allá, por esas tierras de Moab, y ese rey de esa región, al ver la prosperidad, el número tan grande de israelitas, tuvo temor, pensando que ellos iban a expropiarle su tierra, incluso iban a perder la vida. Así que le pidió a Balaán que maldijera a ese pueblo, al pueblo de Israel. Balaán se ofreció para ese trabajo sucio. Y por más que lo intentó, con sus maleficios y sus cosas, eso fue en vano, infructuoso, porque la bendición de Dios estaba acompañando a su pueblo. Y a mí me encanta ese episodio. Bueno que ustedes lo leyeran, porque a veces asustan a la gente diciéndole, a usted le hicieron un maleficio, a usted lo están secando, a usted le pusieron una rana, le pusieron tierra del cementerio. Pero lea Números 25. Cuando una persona está en pacto con Dios, cuando camina con Él, nada de eso le puede hacer daño. El Salmo 91 dice que nada de eso podrá hacerle daño porque Dios es su guardián, su protector, su amigo. Pero ¿qué pasó? Balaán, usado por Satanás, el padre de la mentira y el engaño, entonces le sugirió algo a Balac. Le pidió que las moabitas, que eran muy bonitas, se vistieran con trajes sugestivos y los invitaran a una comida. Pues se sintieron halagados y los hombres fueron allá, los atendieron muy bien y entonces con el vino, la comida, la fiesta, la exhibición de esas mujeres vestales que eran mujeres dedicadas al culto de Baal, sus sentidos quedaron entorpecidos. Es decir, de la comida, de la bebida, el vino, su mente se obnubiló. Los nervios no podían discernir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Y entonces, ahora viene la otra parte. Los invitan a un programa de adoración a Baal, el ídolo terrible, malo por excelencia. Y lo lamentable del caso es que los israelitas fueron cediendo paso a paso, imperceptiblemente, hasta que finalmente cayeron. Vea que podríamos usar una frase, pastor, furtivamente. Los Estados Unidos tienen un avión de guerra supersónico, uno de los más modernos, y le dicen precisamente el avión furtivo, porque es un avión que se camufla también, evade los radares, y cuando ya llega a donde tiene que ir, no se dan cuenta. Descarga sobre el punto, sobre el objetivo, toda su carga de bombas, hace el daño y se regresa así. Eso se llama entrar furtivamente. Y así entró furtivamente, a través de la comida, a través de los sentidos, a través del baile, a través del show, casi diríamos hecho como al estilo Hollywood, para que finalmente sucumbieran y adoraran a Baal. Entonces, obviamente, Dios se enojó tremendamente, mandó una plaga sobre ellos y hubo 24,000 que cayeron como resultado precisamente de haber roto el pacto con Dios, de haber pactado con Baal, el representante en esta tierra de Satanás. ¿Cómo había caído la gloria de Israel? ¿Todo por qué? Todo comenzó con la invitación. Todo siguió con las comidas, las bebidas, el espectáculo, el show y finalmente la caída. Así es, pastor. Y eso que pasó con ellos es una advertencia para nosotros hoy también, donde hay mucha presión social. El enemigo quiere también llevarnos a abandonar la ley de Dios, a dejarla y a llevarnos a la idolatría, ¿cierto? Espiritualmente ese adulterio, que puede ser físico, pero también puede ser espiritual, como le pasó a Israel. Y pues resultado de eso, hemos visto la causa y el efecto. Al separarse de Dios, pues vino todo lo que Dios siempre nos ha dicho que va a venir cuando nos alejamos de Él y de la obediencia que Él espera que nosotros tengamos a sus mandamientos. Sí, pastor. O sea, hubo fornicación, inmoralidad sexual, y eso llevó a la fornicación espiritual. Ya una alianza con Baal. Dejaron a Dios, su esposo, su marido, con el que habían jurado un pacto allá en el Sinaí, lo cambiaron por Baal. Hermanos, es el momento para que nosotros renunciemos
a cualquier componenda que tengamos con el enemigo. Tenemos que hacer una entrega completa a Dios, porque vea, pastor, podríamos decir que la vida plena del ser humano la podemos representar por un triángulo de 3 lados. Podríamos ponerle nombre a cada lado, la parte física, la parte mental y la parte espiritual. Lo que afecte a uno de esos lados afecta a los otros. Entonces, aquí lo podemos ver en la experiencia con las moabitas. Va al peor. Un descuido en la salud, en la dieta, el consumo de alimentos inmundos, el consumo de licor, bebidas alcohólicas, tabaco, té, cigarrillo, café, en fin, hace que se debilite la mente y con el aspecto físico. Eso es una interacción. Entonces, ¿cuántas veces hemos pedido a Dios, Señor, por favor, sáname, o sáname a este ser querido? Hay que hablarle también de esa importante relación que hay entre la mente, el cuerpo y la salud, y también la parte espiritual. Ok, pastor. ¿Qué generó la diferencia entre los que se mantuvieron fieles a Dios y los que cayeron muertos pues, en ese momento? Eso es importante, pastor, esto que usted acaba de decir. Vamos a mirar aquí Deuteronomio capítulo 4, verso 30. Deuteronomio 4:30. Dice lo siguiente: cuando estés en angustia y te alcancen todas estas cosas, si en los últimos días te vuelves a Jehová tu Dios y oyes su voz, porque Dios misericordioso es Jehová, tu Dios no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto. Entonces, la idolatría trae angustia, dice allí, cuando estés en angustia y te alcancen todas estas cosas. ¿Saben ustedes que en el Apocalipsis se habla de la caída de las plagas? Ese sería un tema interesante, la caída de las plagas. ¿Y sabe por qué caen? Aquí nos dice, cuando estés en angustia y te alcancen todas estas cosas, esa plaga que cayó por la apostasía en Baal-peor. Las plagas van a caer por la apostasía general, universal, pero habrá un grupo pequeño en el mundo que va a estar de parte de Dios y el Señor los va a cuidar. Pero aquí, volviendo al texto, cuando estés en angustia y te alcancen todas estas cosas, si te vuelves a Jehová, tu Dios, y oyes su voz, porque Dios es misericordioso, es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Noten, entonces, todos los que hicieron pacto con Baal murieron. Y mientras que todos los que hicieron pacto con Dios se salvaron. ¿Cuántos murieron? 24,000. 24,000, es una mortandad tremenda, una mortandad grande. Hijos de Dios que esperaban pasar el río Jordán y entrar a la tierra prometida. Tanto caminar por el desierto para finalmente perderlo todo por culpa de una mala decisión, de su infidelidad a Dios. Yo pienso que este es el momento para que ahora que estamos a puertas de iniciar un nuevo año, es el momento de reconsagrarnos al Señor. Vemos el resultado de la obediencia y el resultado de la desobediencia. Uno tiene que escoger en qué terreno está, qué lado escoge. Pastor, y para ir cerrando, ¿qué hizo o cuál era el plan de Dios para que Israel fuera grande y fuera diferente? Que se mencionaba allí cuando decía, ¿qué nación grande hay? Perfecto. La grandeza de Israel no se debía a su número, ni a su capacidad intelectual, ni a sus títulos, ni a su poderío militar, porque bien lo dijo el Señor, no por ser los más grandes, los más capaces, los más ricos, poderosos, los he escogido, porque ustedes eran los más insignificantes. ¿En qué radicaba la grandeza? Que Dios era su líder, Dios los guiaba, Dios escuchaba sus ruegos, sus peticiones y les respondía. ¿Que tenían hambre? Dios les mandaba maná.
que estaban de noche y sentían frío, Dios les ponía la columna de fuego para que los abrigara. Ese Dios que les buscaba agua en medio del desierto, ese era el Dios que escuchaba sus oraciones. Dios estaba en medio de ellos por medio del santuario. Allí ellos tenían la certeza de que la Shekinah, la gloria de Dios, estaba en su medio y eso les daba seguridad. Otra cosa, las leyes que le dio era como un cerco alrededor de ese pueblo. Leyes, no solamente las leyes morales, los 10 mandamientos que son eternos, sino también leyes de salud, leyes también sobre cómo debían trabajar la tierra, leyes acerca de la herencia, todo esto. Así que Dios quería a través de esta manera ayudarles, darle todos los recursos para que Israel fuera una nación bendecida y a la vez bendijera a los demás. En cierta ocasión le preguntaron al rey de Prusia, Federico II, le preguntó al médico de él, oiga, deme una evidencia de la existencia de Dios. Y el médico se quedó pensando y dijo, Su Majestad, Israel. Y la verdad es que Israel, aún hoy, es una potencia. Desde 1948, que se fundó el Estado judío, 11 premios Nobel han salido de Israel. 11. Y uno de ellos, Einstein, el cerebro más grande del siglo XX. Entonces, en calidad de vida, Israel está a la cabeza de los países. Especialmente hay un grupo grande que todavía sigue estas leyes de salud, esos principios. Hay otros que ya se han descuidado, pero es un ejemplo para nosotros. Y son una potencia en cuanto a industria farmacéutica, industrias químicas, tecnología. El segundo Silicon Valley, después de Estados Unidos, está en Israel. Esa gente está logrando tremendos avances en el campo de la informática. Tremendos avances. Pastor, un pensamiento para cerrar entonces este tópico tan interesante que hemos podido disfrutar hoy a través de la palabra de Dios. Yo pienso que la verdadera sabiduría es saber escoger entre el bien y el mal y escoger el camino correcto. El Señor lo pone delante de nosotros, como dijo Josué, sucesor de Moisés. Escojan ustedes. Si quieren seguir a los dioses falsos, allá. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa decisión es muy importante también de parte de cada uno de nosotros. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. No hay sino dos bandos. No hay terreno neutral en esto. Tenemos que ponernos 100% de parte del Señor. Yo no quiero estar desparramando. Yo quiero estar con Jesús, participar de la victoria final. Y yo terminaría diciendo que Dios desea bendecirte, que seas prosperado, que seas grande, pero esa grandeza vendrá en medida en que guardemos esos mandamientos y los juicios de Dios, ya que son perfectos y siempre buscan nuestro bienestar, correcto, buscan el tuyo, y cuando los compartimos, ese bienestar que tiene la ley de Dios, porque es una bendición, es un bienestar para todos, llegará a muchos más. Así que Dios nos permita estar dentro de esa ley, vivirla y compartirla a otros. Gracias, Pastor, por habernos acompañado. Usted, Pastor, por la invitación. Muchísimas gracias. Vamos a orar para agradecer a Dios por esta linda bendición que nos ha regalado al tocar este lindo tópico. Bendito Señor, te damos gracias porque nos recuerdas que todo lo que proviene de ti, Señor, es perfecto y es eterno y busca el bienestar de tus criaturas como lo somos nosotros. Ahora permítenos devolverte, Señor, en gratitud por todo lo que has hecho, porque has hecho mucho en nosotros. Señor, obediencia. Que nos enseñes a caminar por tus caminos, a guardar tus leyes, tus estatutos y darnos cuenta que no son nada diferente a bendición para nosotros. Camino seguro por el cual avanzar. Bendice a cada amigo, amiga que nos acompaña, que nos ve, que nos acompaña a través de la radio y la televisión. Que tu paz llene sus vidas, que las promesas que están unidas al pacto eterno de Dios a través de su palabra y de sus mandamientos puedan ser una realidad en cada uno de ellos también. Al pastor Alférez, a su esposa, a su familia, síguele guardando, sigue bendiciendo su ministerio. Gracias por su compañía con nosotros y que por donde vaya pueda dejar esa estela, Señor, de un hombre que camina con Dios y que es fiel a sus mandamientos. Amén. Pues lo pedimos y lo agradecemos todo en Jesús. Amén. Amén.
Muchísimas gracias. Esperamos muy pronto vernos con una nueva lección de esperanza.